Bienvenidos a este análisis del inversor inteligente de Benjamin Graham. Hoy nos sumergimos en el primer capítulo, donde nuestro experto explora uno de los conceptos más importantes y, a la vez, más confusos en el mundo de las finanzas: la diferencia entre invertir y especular. Una diferencia que puede parecer sutil, pero que es fundamental para cualquiera que quiera lograr resultados sólidos y no quedarse atrapado en las trampas del mercado. Pero ¿qué significa realmente ser un inversor y no un especulador? Desde el inicio, el autor deja claro que una inversión es una operación que, tras un análisis cuidadoso, ofrece tanto seguridad como un rendimiento adecuado. Y aquí viene la primera sorpresa. Todo lo que no cumple con estos requisitos es especulación. Para Graham, incluso la compra de acciones ordinarias puede ser especulativa si no se hace con una base sólida. Pero el contexto ha cambiado. Si bien en los años 30 muchos veían a las acciones como algo inherentemente especulativo, en nuestros días ocurre lo contrario, donde cualquier persona en el mercado es etiquetada como inversor, aunque en realidad actúe solo por impulso. ¿Recuerdan aquella época en la que, después del desplome de 1929, se pensaba que solo los bonos ofrecían verdadera seguridad? Pues Graham tuvo que argumentar que las acciones podían ser una inversión legítima, siempre que el comprador entendiera el riesgo y no simplemente apostara por un precio futuro. Y aquí nos da una lección. Comprar acciones sin conocer su valor real es igual que vender en corto sin tener bases firmes. Básicamente, un movimiento guiado más por la emoción que por la lógica. Graham nos dice que en el contexto actual el término inversor se ha extendido demasiado, tanto que ha perdido su verdadera esencia. En Wall Street, cualquiera que compra o vende acciones se llama inversor, pero el mentor de Warren Buffett nos alerta sobre lo peligroso de esta visión. Él creía que esta falta de distinción puede llevar a la gente a pensar que todo lo que se compra en el mercado es una inversión y que está garantizado obtener beneficios. Un error común que suele tener consecuencias y grandes. El analista entonces nos hace una advertencia que sigue vigente hoy. La distinción entre inversión y especulación debe estar siempre presente. No se trata de suerte. Invertir significa gestionar el riesgo, entender el valor de lo que compramos y tener en cuenta los riesgos y las oportunidades de cada movimiento. Ahora, el pensador financiero nos habla de la responsabilidad de cada inversor al construir su cartera. No se trata de evitar el riesgo a toda costa, sino de entender que, en la mayoría de los casos, siempre habrá un elemento especulativo en cualquier portafolio de acciones. Entonces, ¿qué hacer? El inversor debe asumir esa incertidumbre y, sobre todo, limitar el nivel de riesgo al que está expuesto, tanto desde un punto de vista financiero como emocional. Graham sugiere un consejo práctico para los que quieren probar suerte en la especulación. Separa un pequeño monto de tu dinero y úsalo solo para ese propósito, sin mezclarlo con tus inversiones principales. Así, puedes experimentar, pero sin poner en riesgo toda tu estabilidad financiera. Al final del día, como señala el gurú de las finanzas, es esencial que cada inversor mantenga una disciplina mental y no se deje arrastrar por el entusiasmo momentáneo. Aquí entra en escena un concepto importante: el inversor defensivo. Es decir, aquel que busca seguridad y no quiere complicarse demasiado en la gestión de sus inversiones. Para este perfil, Graham sugiere dividir la cartera entre bonos de primera categoría y acciones de alta calidad, ajustando los porcentajes según la situación del mercado. En una distribución ideal, recomienda un balance de 50-50, aunque puede moverse dentro de un rango que va del 25 al 75% en cada tipo de activo. El autor de la obra es claro: el inversor defensivo no debe esperar retornos espectaculares. Su prioridad es la estabilidad. De hecho, Graham explica que si este inversor logra un rendimiento promedio del 7.5% antes de impuestos, se considera un logro excelente. Claro,
Esto puede sonar poco comparado con el 14% que algunos recuerdan de décadas pasadas. Pero según Graham, este tipo de crecimiento estaba más ligado a la euforia y las expectativas del mercado que al valor real de las empresas. En otras palabras, ese crecimiento fue más un espejismo que un reflejo de algo tangible. Nuestro guía en este tema sostiene que el inversor defensivo siempre debe tener un balance entre bonos y acciones para mitigar riesgos, independientemente de la situación del mercado. Así, sugiere dos opciones: una estrategia estable del 50% en acciones y 50% en bonos, o una estrategia que permita una mayor flexibilidad, moviéndose entre el 25 y el 75% en cada activo, según las condiciones del mercado y las expectativas de rendimiento. Graham explica que, en el momento de escribir el libro, el rendimiento de las acciones y bonos era prácticamente igual, lo cual hacía que un balance adecuado entre los dos tipos de inversión fuera una estrategia sensata para evitar depender de un solo activo. Sin embargo, es clave recordar que los bonos ofrecen una mayor seguridad en cuanto a pagos y protección del capital, mientras que las acciones, aunque pueden brindar crecimiento a largo plazo, también tienen un riesgo mayor. Para el inversor que se identifica como agresivo o emprendedor, nuestro autor plantea un enfoque distinto. Este tipo de inversionista no solo busca seguridad, sino que quiere obtener rendimientos superiores a los de la media del mercado. Sin embargo, Graham advierte que lograrlo no es fácil. De hecho, uno puede esforzarse mucho, estudiar cada movimiento y aún así terminar con pérdidas en lugar de beneficios. ¿Cuáles son las estrategias comunes de los inversores agresivos? Primero, tenemos la técnica de seguir al mercado, o comprar cuando el mercado está subiendo y vender cuando baja. Aunque esto puede sonar sencillo, Graham lo considera más una forma de especulación que de inversión. Luego está la selectividad a corto plazo, que implica comprar acciones de empresas que han tenido un aumento reciente en ganancias o de las que se espera algún tipo de evento positivo. Finalmente, tenemos la selectividad a largo plazo, donde el inversor se enfoca en empresas con un historial de crecimiento sólido o incluso en empresas emergentes con grandes proyecciones futuras como las del sector tecnológico. Pero aquí viene la advertencia. Según Graham, estas estrategias pueden parecer tentadoras, pero el camino está lleno de obstáculos. Para el inversor promedio, tratar de predecir el crecimiento futuro de una empresa o adelantarse a los movimientos del mercado es extremadamente difícil. En muchos casos, los precios ya reflejan las expectativas, y competir contra analistas profesionales en este campo es, en sus palabras, una verdadera batalla cuesta arriba. A pesar de los riesgos y las dificultades, Graham nos recuerda que el inversor agresivo tiene opciones para obtener rendimientos superiores, pero estas políticas deben cumplir con dos requisitos: ser estrategias sensatas y al mismo tiempo no ser populares en el mercado. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero en realidad, nuestro experto en inversiones sugiere que para destacar, el inversor debe mirar en una dirección diferente a la del resto del mercado, evitando las modas y basándose en el análisis objetivo. Una estrategia que recomienda es buscar empresas infravaloradas, aquellas cuyas acciones pueden estar pasadas por alto o menospreciadas por el mercado. A menudo, estos títulos están desinflados en su precio no porque las empresas carezcan de valor, sino porque simplemente no están en el radar de la mayoría. Otra opción que menciona son las llamadas situaciones especiales, como fusiones y adquisiciones, donde es posible sacar ventaja de la diferencia entre el precio actual de una acción y el valor al que se espera que alcance con el tiempo, siempre que se tenga paciencia y se entienda el proceso. Aquí, Graham es claro en un punto: invertir no se trata de hacer dinero rápido, sino de construir riqueza con el tiempo. Comprar acciones de empresas poco valoradas o esperar el momento adecuado para beneficiarse de una situación especial requiere de paciencia, a veces mucha.
Como él mismo dice, el inversor emprendedor debe estar preparado para enfrentar periodos en los que el mercado no refleje inmediatamente el valor real de sus inversiones. El maestro de la inversión menciona que, aunque a veces parece que uno debería poder encontrar fácilmente gangas en el mercado, la realidad es que obtener buenos resultados no es sencillo ni inmediato. Con los precios bajos de 1970, hubo una reaparición de acciones infravaloradas que con paciencia generaron grandes oportunidades. Este tipo de enfoque requiere tiempo y constancia, pero tiene el potencial de generar beneficios superiores a largo plazo. Nuestro autor experimentado también hace una advertencia a los inversores que desean superar la media del mercado. El camino no es tan fácil como parece. Una de las estrategias que describe para el inversor activo es encontrar acciones de empresas que se venden a precios menores de su valor intrínseco, lo cual a veces es una verdadera oportunidad, pero también puede ser un desafío a la paciencia y la persistencia. Un concepto importante que menciona aquí es el de las situaciones especiales o arbitrajes de mercado, donde es posible beneficiarse de una fusión, adquisición o liquidación. Estas situaciones pueden generar rentabilidades muy atractivas, pero con el paso del tiempo han sido explotadas por inversionistas institucionales y profesionales, disminuyendo así la posibilidad de obtener grandes beneficios de manera sencilla. Graham advierte que estas oportunidades tienden a reducirse y el inversor que quiera aprovecharlas debe ser consciente de que cada vez hay menos margen de ganancia en ellas. Graham cierra este capítulo con un enfoque práctico para aquellos que quieran aventurarse en el análisis de valores. Explica que, a pesar de que el mercado cambia, siempre habrá un cierto número de acciones que estén infravaloradas en función de criterios lógicos y objetivos. Estas acciones, si se eligen bien, pueden generar resultados que superen a los de una cartera promedio. Pero para este pionero de las inversiones, el valor de estas oportunidades depende de que el inversor se mantenga fiel a un análisis meticuloso y a una estrategia de largo plazo. Es importante recordar que este tipo de inversión no garantiza ganancias rápidas. Más bien, es un método de identificar empresas subestimadas y esperar pacientemente el momento adecuado para obtener beneficios. Así que, si estás buscando destacar en el mercado, el mensaje de nuestro mentor financiero es claro. Confía en los números, mantén la disciplina y no te dejes llevar por las emociones del mercado. Y así llegamos al final de este capítulo del inversor inteligente. A lo largo de esta introducción, Graham nos ha mostrado el contraste fundamental entre invertir y especular y ha planteado principios claros tanto para el inversor defensivo como para el agresivo. La clave, según este pionero de las inversiones, es entender nuestros propios límites y objetivos antes de lanzarnos al mercado. Él no promete atajos ni fórmulas mágicas, sino un enfoque basado en el análisis y en una visión realista, que es lo que verdaderamente distingue al inversor inteligente. Entonces, si estás comenzando en el mundo de las finanzas, la lección principal es clara. Define si tu objetivo es invertir con cautela o buscar mayores rendimientos a través de estrategias avanzadas. Y recuerda, como enfatiza Graham, que invertir no se trata de ganarle al mercado de un día para otro, sino de crear una estrategia que te permita crecer con el tiempo, sin arriesgar todo por el deseo de obtener resultados inmediatos. Esperamos que este análisis te haya motivado a aprender más sobre los conceptos fundamentales de las inversiones y a aplicar estos principios en tus propias decisiones financieras. Si quieres seguir explorando el contenido de El Inversor Inteligente, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte futuros episodios y dejarnos tus preguntas o comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y que tu viaje financiero esté lleno de sabiduría y crecimiento.